Ahora sí. Bueno, para comenzar este webinario, bueno, contarles un poco quién soy primero. Bueno, mi nombre es Glenda Mangio, yo soy licenciada en nutrición, pero me gusta decir que primero soy ambientalista, después soy lacto-vegetariana y por último licenciada en nutrición en ese orden de aparición en mi vida. Mi formación más académica, actualmente estoy haciendo una diplomatura en sistemas alimentarios sostenibles. Hice un posgrado en alimentación basada en plantas, una certificación en psicología de la alimentación y soy diplomada también en equidad de género en salud. Eso como los títulos más académicos, después he hecho muchísimos cursos también afines a lo que es alimentación sostenible, soberanía alimentaria y otros temas, pero bueno, estos son como los títulos más certificables. Después, por otro lado, contarles que yo soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y trabajo con un consultorio acá presencial y también trabajo en la modalidad virtual con cualquier persona que hable español, independientemente de dónde viva. También me encuentro trabajando en la Fundación CAUS en el área de agroecología, con un ingeniero agrónomo, dentro, digamos, de lo que es la nutrición, así como me he dedicado a la alimentación basada en plantas, también a la parte de agroecología y sistemas sostenibles. Así que esa es como otra área de trabajo que tengo que me gusta mucho, donde he podido, digamos, unir mis intereses por el cuidado del planeta y la alimentación. Y además también de forma voluntaria formo parte de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y también estoy en una investigación que se llama Microbiar, que es a nivel nacional, y estoy acompañando al grupo de personas con diabetes, a los cuales le hacemos una intervención de alimentación basada en plantas y vemos cómo sus valores en sangre van mejorando con el tiempo y también cómo algunos pacientes pueden revertir la diabetes a través de la alimentación. Y bueno, también formo parte de otros grupos, pero bueno, esto es lo más resumido. Bueno, un poquito antes de empezar, también contarles de qué se trata Conciencia Nutritiva. Básicamente, Conciencia Nutritiva es una página de Instagram inicialmente que nació en el 2020, justo en la pandemia, con justamente el objetivo de poder empezar a visibilizar cierta información sobre la alimentación, no solo en respecto a lo nutricional, sino también cómo la forma en la que se producen los alimentos hacen que la alimentación sea más o menos saludable y también contribuye al cambio climático o todo lo contrario, dependiendo de lo que elijamos. Y por otro lado, contarles que, bueno, que el objetivo de Conciencia Nutritiva, cuando la creé, era justamente promover la incorporación de prácticas de autocuidado de la salud que van a ser beneficiosas tanto para vos como para el planeta. Y en esa línea es en la forma en la que trabajo, por eso si entran a mi Instagram, que es Conciencia Nutritiva, van a poder ver que comparto info de un poco de todo y eso también lo llevo al trabajo en el consultorio. Y bueno, y en cuanto a la acción, digamos, me gusta siempre comentar que cuando hablo de alimentación no solo hablo desde la ciencia, porque me formé, sino también desde la experiencia, porque hace 8 años, que casi 9 ya que soy vegetariana, entonces fui como vivenciando muchas cuestiones en relación a la alimentación en este tiempo y por eso elegí abocarme 100% de lleno a trabajar con personas vegetarianas y veganas. Así que bueno, para comenzar, primero me gustaría que prendan la cámara, que se animen a mostrar la cara, a prender el micrófono. Y quisiera preguntarles a ustedes qué es lo que creen que es la alimentación basada en plantas, para conocer también qué conocimientos ustedes manejan o no les podemos saber cómo no, por algo están acá, sobre este tipo de alimentación. Así que los invito y las invito a animarse a hablar un ratito. Veo ahí que hay alguien con un gatito también, o sea, acá incorporamos todo tipo de seres y especies, me encanta. Me parece que el gatito tiene ganas de hablar. Bueno, nadie se anima a contar qué es la alimentación basada en plantas, qué es lo que se les viene a la cabeza, si han leído alguna vez algo en algún supermercado, algún producto, publicidad. Qué tímidos que están, che.
Queremos que hable la que sabe. Son vivos, ¿eh? No se animan a meter la pata. Bueno, los voy a dejar que piensen, pero vamos a ir avanzando, pero al último sí van a tener que animarse a charlar porque quiero conocerlos a ustedes también, así que la idea acá es que aprendamos todos de todos. Bueno, un poco para contarles qué es la alimentación basada en plantas, les quería traer este cuadrito resumen. Básicamente es una alimentación en la que predominan alimentos de origen vegetal, es decir, que puede haber presencia o no de alimentos de origen animal, como carnes, lácteos, huevos y derivados, pero lo que más va a predominar es lo de origen vegetal, es decir, frutas, verduras, frutos secos, semillas, hongos, cereales integrales y demás, ¿sí? Pero lo que predomina en la alimentación de la persona son plantas, o sea, vegetales. Y se caracteriza también por tener o estar conformado de alimentos que no tienen un elevado grado de procesamiento. Es decir, que son lo más naturales o menos procesados posible, como los ofrece la naturaleza. Por eso yo nombré frutas, verduras, legumbres, así como los podemos obtener sin procesar. Es decir, que la alimentación basada en plantas nos viene a decir un poco, en vez de comprar, no sé, por ejemplo, las frutas en lata, mejor comprar las frutas frescas. Si podés comprar unas lentejas y vas a hacerte una hamburguesa en tu casa, va a ser mejor que vayas al súper y compres las milanesas de lenteja que vienen de capaz que Estados Unidos y que tienen muchos conservantes, saborizantes y demás que hacen que ese alimento no sea de tan buena calidad. Entonces, la alimentación basada en plantas hace mucho hincapié en esto, y ahora en el siguiente filmina vamos a ver algo para que lo puedan diferenciar mejor, pero básicamente, como les decía hoy, inclusive puede haber presencia de carne en una alimentación basada en plantas, pero no va a ser tan frecuente el consumo de esa persona, ¿sí? Va a ser capaz que 2 veces a la semana, una vez o muy esporádicamente, y de todas maneras su alimentación tiene que ser principalmente de origen vegetal. O sea, si nosotros reducimos un alimento por los nutrientes que aporta, tenemos que aumentar el consumo de otros que nos aporten los mismos nutrientes, para justamente no generar desequilibrios en nuestro organismo y que todo funcione como tiene que funcionar. Otra característica importante de la alimentación basada en plantas es que tiene un bajo impacto en el ambiente. Por eso es que también lo promuevo tanto como ambientalista, porque se ha demostrado que producir alimentos de origen vegetal tiene una huella ambiental muchísimo más baja que producir, por ejemplo, carnes rojas principalmente, que son las que mayor huella de carbono generan, entre otras cuestiones, pero principalmente esa. Entonces, es una alimentación que no solamente es saludable, sino que también es sustentable. Y con esto también mencionarles que se ha estudiado muchísimo la alimentación basada en plantas y por eso se ha demostrado que se puede llevar adelante en cualquier etapa de la vida, a cualquier edad. No importa si por primera vez un bebé empieza a alimentarse y nunca prueba carne, leche o huevos, siempre y cuando está acompañado por un profesional especialista, ese bebé, por ejemplo, puede alimentarse a base de plantas por el resto de su vida sin tener ninguna complicación. Eso es algo muy importante para tener presente porque por ahí se cuestiona o se cree que no es apto para ciertas personas. Inclusive las personas gestantes pueden tener una alimentación basada en plantas, los deportistas de alto rendimiento también. Siempre obviamente, como les decía hoy, acompañados de profesionales que están más formados y especializados en ese grupo poblacional específicamente que le puedan dar un buen acompañamiento. Por otro lado, con esto que decíamos de que era saludable, hoy la alimentación basada en plantas no solo tiene que ver, digamos, con una cuestión de que uno lo elige por un bien individual, sino que también a veces hay indicaciones médicas que a la persona le recomiendan que tenga una alimentación basada en plantas. Por ejemplo, les puedo contar el caso de un paciente que tiene un solo riñón, que fue operado, digamos, de riñón, le tuvieron que sacar uno y le dijeron, la alimentación que a vos te vendría bien es una alimentación basada en plantas porque no genera tanta carga al riñón por el contenido de proteínas que tiene la alimentación basada en plantas y eso al riñón le viene bien, digamos, no un sobreesfuerzo, digamos, en su trabajo. Em, Como les comentaba hoy también, en el grupo en el que yo estoy haciendo investigación, son personas con diabetes,
el grupo que me toca a mí, pero también hay personas con problemas cardiovasculares, con colesterol alto, con hipertensión, hay personas que tienen, digamos, problemas asociados a la obesidad, entonces se le está haciendo intervención con alimentación basada en plantas y estamos viendo mejoras muy importantes en la calidad de vida de esas personas, e inclusive en personas con diabetes que pueden hasta dejar la medicación gracias a la alimentación basada en plantas. Entonces, hoy las indicaciones de alimentación basada en plantas no solo pasan únicamente por cuestiones individuales, sino también por indicación médica para prevenir ciertas patologías y demás. Así que con esto les menciono las características principales que tiene la alimentación basada en plantas. Y ahora lo que les quiero contar también, que no es una alimentación basada en plantas, que eso también está bueno aprenderlo. Les voy a dar un ejemplo bien concreto de cuál fue mi experiencia cuando dejé de consumir carne. En el desconocimiento, lo primero que se me vino en la cabeza fue, bueno, si dejo de comer carne, entonces compro milanesas de soja del súper, digamos, que es específicamente esa marca que puse ahí, la que yo siempre consumía en ese momento. Y mi alimentación era la misma que yo tenía antes, que no tenía mucha verdura, había arroz, fideo más que nada, y estas milanesas. Por mucho tiempo estuve consumiendo esta milanesa hasta que me cansé, probé todas las marcas, me aburría después. Pero básicamente después con el tiempo y cuando me fui formando más, me di cuenta que si bien eran hamburguesas vegetarianas, como tenían un nivel de procesamiento muy elevado y eran muy industrializadas con aditivos, no eran tan saludables como yo creía. Y lo mismo pasa con alimentos que son aptos para personas veganas, es decir, que nada de sus ingredientes son de origen animal, ni siquiera la crema del relleno, ni los colorantes, ni nada, pero sin embargo la industria sabe que hoy cada vez más somos personas que elegimos una alimentación vegetariana o vegana, y la industria también nos ofrece golosinas aptas veganas, nos ofrecen bebidas vegetales, nos ofrecen hamburguesa, todo, pero apto vegano. No significa que porque sea vegano o vegetariano sea saludable, porque siempre que tenga envuelto un papel y muchos ingredientes que no entendemos, probablemente ese producto no sea saludable y no entraría dentro de lo que la alimentación basada en plantas considera como apto para consumir todos los días, por lo menos. La alimentación basada en plantas, como les muestro acá, y como les dije al principio, es una alimentación que nos promueve consumir alimentos naturales, sin procesar y que de última procesaremos nosotros en casa, donde nosotros haremos las hamburguesas o le compraremos a algún emprendedor de nuestra localidad que sabemos que no usó ningún conservante cuando elaboró esas hamburguesas, y lo mismo con todos los productos que queramos comprar. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia que me gustaría que entiendan, porque básicamente es lo que primero que tendemos a hacer cuando dejamos de consumir carne, ¿sí? Recurrir a todo aquello que sea vegetariano o vegano, y no siempre es sinónimo de que sea saludable. Yo del año pasado, cuando terminé de estudiar, digamos, la alimentación basada en plantas, dije, si hago todo un recorrido de cómo fue mi alimentación estos 8 o 9 años desde que no como carne, creo que hace 6 años habré comido vegetariano, y los últimos 2, casi 3, basado en plantas, que fue cuando realmente mejoré mi alimentación y me empecé a llenar de alimentos mucho más nutritivos, incorporar alimentos que nunca había probado y ampliar el paladar y lo que quería probar y con qué cocinaba y demás, que es lo que nos lleva un poco a la alimentación basada en plantas, a conocer otros alimentos que desconocíamos. Y bueno, también contarles cuáles son los motivos por los cuales una persona elige una alimentación basada en plantas, porque son varios. Básicamente, eh, como el motivo principal o el que más se conoce, por una cuestión ética por los animales. Hay personas que eligen dejar de consumir carnes, huevos o lácteos porque saben que en el proceso, digamos, de obtención de ese alimento, el animal es explotado y está en condiciones, digamos, horribles en las que vive, digamos, o en mucha contaminación, están encerrados, están hacinados, les dan antibióticos, le dan alimento que no es el que consumiría naturalmente, cambian todos sus ciclos de vida porque les ponen luz, oscuridad y los modifican totalmente por un objetivo finamente comercial. Entonces hay personas que eligen la alimentación más amplia por cuestiones éticas. Después también hay una gran parte de personas que eligen este tipo de alimentación por una cuestión espiritual,
Por ejemplo, dentro del yoga se recomienda no consumir carne o intentar de consumir lo menos posible, porque también se asocia que la carne, como el animal sufrió y pasó por una situación de estrés, puede ingresar al organismo energía negativa, entonces tampoco se consume por ese lado. También puede ser por cuestiones religiosas. Hay muchísimas religiones, principalmente de Oriente, que en su filosofía eligen no consumir ningún tipo de carne o consumir muy baja frecuencia o alguna carne en especial, digamos. Pero eso también es algo que acá capaz que en Argentina no vemos tanto, pero si nos cruzamos para otros continentes sí se puede ver más. Después, bueno, por cuestiones de salud, como les había estado comentando, que ahora vamos a ver también un poco de qué se trata. Por otro lado, puede ser también una cuestión económica, que esto me gusta mencionarlo porque es un gran mito que hay sobre la alimentación basada en plantas. Esta cuestión que por ahí muchas personas creen que es más caro. Es más caro si en realidad tengo una alimentación vegetariana o vegana, donde yo me la paso comprando ultraprocesados del súper, que son carísimos, pero es mucho más económica si yo tengo una alimentación basada en plantas donde compro, por ejemplo, alimentos a granel, me cocino yo en mi casa, yo remojo, yo me encargo de mixear, de hacer los hummus, o sea, se puede hacer súper económica la alimentación dentro de las posibilidades, ¿no? económicas de por sí que tenemos en el país, pero si comparamos el precio que tiene la carne, el maple huevo, los lácteos y lo que tienen las legumbres, por ejemplo, que es lo que nos aporta proteína, hay una gran diferencia económica y si nos administramos bien, puede ser una alimentación bastante más barata. Y por otro lado, también, como les estuve comentando, es una cuestión de cambio climático, ¿sí? Las personas que son militantes ambientalistas o activistas también eligen alimentación basada en plantas por este motivo, porque la ganadería tiene un enorme impacto ambiental, entonces es una manera de contribuir también a la salud planetaria a través de nuestra alimentación. Por otro lado, también contarles cuáles son los beneficios de esta alimentación, ¿no? Entre ellos, más que nada, beneficios en la salud. Como les comenté hoy, la diabetes se puede revertir a través de una alimentación basada en plantas. También se pueden reducir los niveles de colesterol, de triglicéridos, el riesgo de tener hipertensión o de problemas del corazón con una alimentación basada en plantas por el elevado contenido de fibra que tiene, que son unos nutrientes que ayudan muchísimo a regular la cantidad de grasa en sangre que tenemos, de lípidos. Después, por otro lado, también se asocia una reducción del riesgo de contraer distintos tipos de cáncer. Un caso concreto que les puedo comentar, hace poquito se sumó un paciente que es médico alergista, que tiene cáncer de próstata y que estuvo investigando y se dio cuenta que con alimentación basada en plantas podía reducir el avance, digamos, de su cáncer, entonces hoy está teniendo una alimentación basada en plantas. Y por eso se acercó al consultorio y está experimentando un montón de modificaciones en 10 días que hace que está teniendo alimentación basada en plantas. Así que también es increíble todo lo que se percibe corporalmente cuando uno hace estas modificaciones. Después, por otro lado, en relación a la composición corporal, la alimentación basada en plantas también se asocia un poco a una reducción, más que nada del contenido graso. Las personas vegetarianas o veganas suelen tener pesos un poco más bajos que las personas que consumen carne. Y bueno, si hay un entrenamiento, obviamente, y un nivel de actividad física acompañado con la alimentación, hay composiciones corporales que son de menor puntaje, por así decir, o que dentro de lo que es el índice de masa corporal puntúan más bajo, es decir, pesan menos y puede cambiar la calidad de la composición de grasa y de músculo en las personas que tienen alimentación basada en plantas. Después, por otro lado, en términos generales de muchas enfermedades, hizo un estudio y se vio que las personas que tenían una alimentación basada en plantas tenían menos riesgo de morir por todas las causas. Es decir, por cualquier enfermedad tenemos menos riesgo de morir si tenemos una alimentación basada en plantas. Y por último, además, otro beneficio que no es tanto individual, sino que es más global y colectivo, es el de aportar a una salud planetaria. Si el planeta está más sano, nosotros también. Entonces, ese es otro de los beneficios que podemos atribuir. Y ahora sí llegó la parte que seguramente tanto estaban esperando, que era cómo empiezo a transicionar a una alimentación basada en plantas. Bueno, básicamente, primero tengo que decir qué tipo de alimentación quiero tener. Y con esto hago referencia a que
tengo que decidir si yo quiero reducir mi consumo de carne, si quiero reducir algún consumo de una carne puntual, por ejemplo, empezar por las carnes rojas, o por el pollo, o por el pescado, o todo junto. También decidir si voy a seguir consumiendo lácteos o no, y lo mismo con el huevo. ¿Sí? Esas son decisiones totalmente individuales, nadie puede influir en esas decisiones, pero es en base a lo que uno quiere y está dispuesto, y además porque es fundamental entender que yo les puse transición en el título del taller, porque es algo que tiene que ser gradual y tiene que ser respetuoso con nuestro cuerpo, por sobre todas las cosas, porque si nosotros tenemos una alimentación específica por muchos años, y de un día para el otro hacemos una modificación en nuestra alimentación, al cuerpo le puede caer muy mal, digamos, y le puede hacer más mal que bien. Entonces, esta decisión que tomemos y de qué alimentos queremos eliminar o reducir en nuestra alimentación, tiene que ser progresiva, tiene que ser de a poco, ¿sí? Pero bueno, ahí van ustedes decidir qué es lo que les interesaría primero dejar de consumir. Generalmente, en mis pacientes y en mi caso, lo primero que eliminamos la carne o reducimos el consumo de carnes rojas y después vamos por el pollo y capaz que pescado casi no se consume, entonces empezamos por ahí. Después capaz que decidís, no sé, no consumo más grasa ni manteca, después elimino la leche, el yogur, o sea, va en progresión y como cada uno quiera y sienta. Después, el segundo paso es, obviamente, aprender cuáles son los nutrientes y los alimentos que yo necesito consumir todos los días para que a mí no me falte ninguno y yo no tenga que después andar haciéndome análisis de sangre, teniendo anemia, suplementándome con un millón de minerales, porque la idea justamente es tener una alimentación saludable. Y si yo tomo la decisión de dejar de consumir ciertos alimentos, también tengo que ser responsable en que tengo que incorporar otros para equilibrar, obviamente, lo que mi cuerpo necesita. Entonces, conocer los alimentos, como por ejemplo los que estuvimos nombrando al principio, frutas, verduras, en variedad, no consumir solo manzana y banana, sino intentar consumir la mayor variedad de frutas, la mayor variedad de verduras, incorporar legumbres, que generalmente es algo que no consumimos mucho y que es fundamental en la alimentación basada en plantas. Las legumbres en todo momento les diría, si se puede consumir en desayuno, almuerzo, merienda y cena, mejor. Y lo mismo con los cereales integrales, las grasas saludables como los frutos secos y las semillas. Todos los días tienen que estar esos alimentos en nuestro día a día, nuestras comidas, a lo largo de todo el día. Y por eso también es importante aprender a hacer menús, así sean prácticos porque tengo poco tiempo o más elaborados, pero es importante animarse a cocinar más. Hay que hacerse amigo de la cocina en este proceso, porque una alimentación saludable siempre tarde o temprano te lleva a ser creativo en las preparaciones que me hago, animarme a probar y experimentar alimentos que nunca probé, a hacer distintas combinaciones, a usar harinas que nunca usé. Y ahí está el enorme descubrimiento que siempre nos trae la alimentación basada en plantas. Yo lo veo muchísimo en mis pacientes. Que incorporan alimentos que en su vida habían probado, que les pareció fácil de hacer, ricos, fáciles de combinar con otros, y es como una vez que lo incorporaste y ya te gustó, listo, eso ya lo vas a comer toda tu vida y lo vas a hacer hábito. Y eso es algo que viene siempre de la mano con la alimentación basada en plantas, y es muy lindo. Y después, por otro lado, es importante hacerse análisis de sangre bien completos de vitaminas y minerales y de suplementarse sí o sí con vitamina B12. ¿Sí? Esto es algo que todas las personas tienen que tomar de por vida si elegimos una alimentación basada en plantas, porque la vitamina B12 es una vitamina que solo está en las carnes, lácteos y huevos, pero principalmente en carnes, y sí o sí tenemos que suplementarnos. No es una dosis rara ni extravagante, no es cara tampoco, pero es importante que se suplemente. En mi experiencia, contarles que yo me enteré recién a los 4 años de que había dejado de consumir carne, que tenía que suplementarme, y cuando me hago los análisis de sangre tenía por el piso y había perdido mucha memoria por esta deficiencia. Entonces, mi recomendación como vegetariana es, enseguida de que dejen de consumir carne, háganse un pedido de análisis de sangre con algún especialista y vean sus valores de B12 para que después les indiquen las dosis que tienen que tomar. Y por último y fundamental,
acompañar tu proceso y tu transición con un profesional que esté formado en esto. ¿Sí? Porque también hay muchos profesionales que están en contra de la alimentación basada en plantas, que te van a tirar mucha mala vibra y te van a decir que no lo hagas o que hay que comer carne. Eso es un mito, eso está totalmente comprobado, como les estuve contando al principio, y es fundamental, principalmente al principio, cuando estamos transicionando, formarnos, aprender un poco de nutrición basada en plantas para después quedarnos tranquilos y tranquilas de que esa alimentación que estamos teniendo es realmente buena para nuestra salud. Em, por eso quería compartirles hoy este webinario para que vayan interiorizándose de cuáles son los elementos claves y la decisión es con responsabilidad también, ¿sí? No es que ahí dejo de comer carne y ya está, sino que es importante asesorarse, ¿sí? Por eso quería contarles que iba a traer un regalito para este final de webinario y contarles que tienen un 30% de descuento en el taller completo de la transición a la alimentación basada en plantas. Y este descuento está válido hasta este sábado, 19 de agosto. Y con este descuento, ahora les voy a contar cómo lo pueden acceder, van a poder ver el taller completo donde explico con mucho mayor grado de detalle lo que vimos en este webinario. ¿Sí? Simplemente lo que tienen que hacer es entrar a mi página, que ahora se las voy a mostrar, conciencia-nutritiva.com, que en la sección servicios capacitaciones, ahí está el taller completo, ya está cargado, ya está subido con el descuento hasta el sábado. Así que les quiero mostrar, antes de que se nos termine el webinario, esta es la página, conciencianutritiva.com, servicio capacitaciones, y ahí vamos a poder ingresar a la parte donde está el taller. Les van a pedir unos datos básicos de nombres. ¿Ves? Acá transición a alimentación basada en plantas. Nombre, tiene que como crear una cuenta con una contraseña y después pueden hacer el pago con efectivo, transferencia, crédito, débito, lo que ustedes quieran y van a poder acceder al taller completo. ¿Sí? Len, Así que creo que no bueno, se ahora ve. quiero que me cuenten qué les pareció, si estaban al tanto, si alguien ya es un vegetariano o vegano, si alguien se asesoró alguna vez, o es la primera vez que escuchan todo esto. Ahora sí se tienen que animar a hablar, ¿eh? Me parece que no se vio lo de la página. O yo por lo menos no lo vi. Ah, bueno, a ver, ahí les comparto, a ver, díganme si se ve ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí, pasa que estaba configurado distinto el Zoom, está. Les muestro de nuevo. Esta es la página, conciencia-nutritiva.com, servicios, me voy a capacitaciones, y ahí van a poder encontrar el taller. Está acá, atención a la alimentación basada en plantas, y ahí está el descuento hasta el sábado. Y de paso también contarles que sobre la vitamina B12 hay un webinario bien explicativo y detallado que es gratuito, que también lo pueden ver para aprender sobre esta vitamina porque es fundamental en la alimentación basada en plantas. No solo en la alimentación basada en plantas, sino que en realidad casi todas las personas necesitamos B12 más allá de nuestra alimentación, pero bueno, estaba destinado principalmente al público que más se acerca a conciencia nutritiva. Pero bueno, anímense a contar. Bueno, a mí me pasó algo parecido como a vos, que yo pensaba, o sea, que mi alimentación era vegetariana y, y casi vegana para mí, según mi conocimiento. Y bueno, hace cuánto, un año creo que empecé en las consultas con vos y ahí aprendí un montón y cambié un montón mis hábitos. Y hoy en día, si bien no sé si es totalmente plant-based, mi alimentación es como que creo que está re bien orientada e incluso más saludable y yo me siento más saludable, que eso está recopado, porque antes quizás yo sentía que comía súper bien con esta alimentación, como vos decías, de las milanesas, de soja o comprar todas cosas así procesadas. eh, y no, o sea, después me terminé dando cuenta que nada que ver, que a veces me sentía re pesada, qué sé yo. Y también con la B12, había perdido la memoria, se me caía el pelo, me pasaban un montón de cosas y era porque no sabía. Y esto, o sea, habían pasado 2 años, ponerle que yo era vegetariana. Y ahora, bueno, como que me siento re bien. Así que recopado. Sí, esas experiencias son re lindas porque siempre digo, lo más importante de todo, por más que tenemos siempre un motivo que nos impulsa
hacer esta modificación, esta alimentación, es que de nada nos sirve cambiar la alimentación si al final no nos va a hacer bien. O sea, lo más importante es que uno se sienta bien, que cuando haces un análisis de sangre salga todo bien y que le vaya bien en el laburo, en el trabajo, si está estudiando, digamos que cognitivamente nos dé la capacidad para estudiar, que si hacemos deporte el rendimiento siempre vaya mejorando, porque si vamos a hacer una modificación, pero después vamos a estar peor y no tiene mucho sentido, digamos, y tal vez eso nos obligue a volver hacia atrás y volver a incorporar alimentos que capaz no queríamos comer. Entonces, por eso la importancia de asesorarse. Por eso a mí me gusta ofrecer, aparte de las consultas nutricionales, la posibilidad del taller, que por ahí con un taller dura 1 hora y cuarto más o menos, pueden acceder a un montón de información que yo la explico por ahí en muchas consultas, entonces unifiqué la info para que también se les facilite y puedan aprender de nutrición sin que sí o sí tengan la obligación de ir a una Nutri, ¿sí? Además, invitarles a que me sigan en Instagram, donde subo un montón de info, donde también pueden escribir y preguntar si tienen alguna duda, si o vieron algún alimento y ustedes dicen, esto no sé qué es, qué nutriente me aporta, no sé cómo cocinarlo, o pasarme una receta porque no sé cómo comer, también están abiertas las puertas para que se puedan comunicar conmigo a través de mis redes. Em, y puedan así poder aprender de a poquito, ¿sí? A veces hay mucha información en internet, hay mucha información de gente que no está capacitada y da consejos y eso nos puede llevar a que nos pasen estas cosas como por ejemplo le pasó a Amelia, me pasó a mí que no sabíamos que teníamos que tomar B12, no teníamos memoria, se nos caía el pelo y la verdad que es muy feo, digamos. Y en cierta medida a veces también eso como que le suma un argumento a todas aquellas personas que nos dicen que la carne es fundamental, que el vegetarianismo es un bolazo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, también somos un ejemplo de que se puede y que realmente no nos puede generar ningún problema. Pero, como cualquier alimentación, hay que asesorarse. Y por ahí también lo de la economía que vos nombrabas, que está recopado porque a mí también me pasó de discutir con un montón de personas que decían que era caro. Y no, ahora te das cuenta que no. Claro, viste que tenés que vivirlo para poder experimentarlo. Ahí Aldana nos escribe en el chat que ella no tiene cámara y micrófono, pero que es la primera vez que escucha sobre alimentación basada en plantas y que le gustaría empezar la transición. Siempre admiré a las personas vegetarianas, veganas y demás. Ay, qué lindo. Bueno, Aldana, estás en el lugar correcto. Em, no, sí, la verdad que es muy lindo. Todas las experiencias son diferentes y por eso lo más lindo es vivenciarlo uno, ¿sí? Eh, ay, amo que comenten, buenísimo. Seguramente vas a poder hacerlo. Quédate tranquila que o con el taller o accediendo después, si quieren algo más individual, pueden acceder a las consultas conmigo, pero están las puertas abiertas de Conciencia Nutritiva para todo lo que necesiten. Así que bueno, doy por finalizado este webinario que ya termina, pero no se olvide de entrar a la página, de acceder al taller o seguir charlando por Instagram también. Y que estén atentos porque la info está circulando a full en Instagram también sobre esta alimentación. Muchísimas gracias por haber estado, por haber sumado y espero que les haya gustado y que lo compartan también a otras personas que también lo estén necesitando. Que anden bien.